La Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves y Pedro León Zapata. Maestro Pedro León Zapata, honor estar nuevamente en estas divagancias con usted acá desde Unión Radio. Más maestro ser usted, Miguel Delgado Esteves. Mira. Y más honor. Mira, ¿de qué quieres tú hablar hoy en esta divagancia? Porque la gente está ansiosísima de ver de cuáles son las cosas que vamos a hablar en divagancias del día de hoy. Bueno, nosotros estamos en este momento, debo informarle a nuestros oyentes, simulando que no tenemos idea de qué vamos a hablar, pero sí tenemos. Lo ensayamos profusamente y conocemos profundamente el tema. Como todas las divagancias las ensayamos. Como todas, nosotros ensayamos muy bien nuestra cosa, por eso que nos sale así modestamente derechito. Genial. Exactamente. Claro. Sí. El Cerro del Ávila. El Cerro del Ávila lo tenemos los caraqueños encima prácticamente, sobre todo cuando llueve, después de que ha llovido. El cerro adquiere una coloración tan increíble, parece como que se acercara cuando se ha lavado y está limpio completamente. Pero no es el Ávila que está limpio, es el medio ambiente, el aire caraqueño que se limpia de todo el smog y aquella luz traspasa y llega el sol hasta el Ávila de una vez antes de pasar por todos los tamices, digámoslo así, de la contaminación de la ciudad. Pero no me va a negar que el verde del Ávila reverdece cuando llueve, por supuesto, porque se lava, porque se limpia, y se renueva al mismo tiempo, y se ve más fresco, se ve más tierno. Pero León, yo recuerdo un cuadro tuyo de hace unos cuantos años que era un Ávila rojo, y era un Ávila incendiado. Que era un Ávila rojo, efectivamente, y por una gran casualidad lo estás mencionando porque hace unos días conocí a las personas que son dueñas de ese cuadro. Así es la cosa. Porque yo ese cuadro lo pinté, lo exhibí y no tuve tiempo de saturarme de él porque lo compraron y más nunca lo volví a ver hace unos cuantos años, efectivamente. Y el rojo del cerro es producto de que el cerro en mi cuadro está ardiendo, pero está ardiendo todo el cerro, no como generalmente lo vemos, que el Cerro del Ávila se quema para dolor de todos los caraqueños y de todos los venezolanos en unas determinadas zonas, sino que una visión como dramática del Ávila, todo el cerro ardiendo. Cuando uno se acerca al cuadro, que el Ávila está rojo, se da cuenta de que está rojo porque son pequeñas llamitas que arden en el cerro y que el cerro está hecho todo convertido en una llamarada. Entonces, esta divagancia vamos a llamarla Pintores y Cantores del Ávila. Número 1, porque eso merece 2. ¿Tú crees? Claro, tenemos que hacer 2, porque el Ávila es un cerro demasiado grande, demasiado caro a los caraqueños, para que nosotros lo despachemos con un solo programa. Sí, es verdad. Tú sabes que hay, hacia los años 20, venía por el ferrocarril que llegaba desde La Guaira hasta Caño Amarillo, donde llegó Gardel en el año 35, por supuesto, y donde venía por allá por los años 20, vino a hacerle una visita a esta ciudad, alguien que tiene que ver con una exposición que tú hiciste sobre el ciberespacio y las comunicaciones. El hombre que inventó el teléfono, mi amigo, Alejandro. Graham Bell. Alejandro Graham Bell vino a Caracas por allá por los años 20, perdonen la exactitud mía, pero son los años 20 y pico, por los 20 y pico. Con toda exactitud. Sí, exactamente. Y cuando él venía, recuerdo esos comentarios que él hizo, la alabanza, el halago, la impresión que le causó a Graham Bell
el ver aquel cerro maravilloso, esplendoroso, adornando a esta sultana capital. Y resulta que siempre los pintores y los cantores le han hecho cosas al Ávila. El Ávila ha deslumbrado a los propios y a los extraños. Yo recuerdo, nunca olvido a alguien que una vez me dijo, qué bella la luz de Caracas a las 5 de la tarde alumbrando el Ávila. Ese sol que pasa por allí, por ese cerro, porque el sol se pasea por el cerro del Ávila. Y así tú puedes encontrar pintores. Y yo recuerdo una vez alguien, un gran pintor, que le decían el pintor del Ávila. Tú lo conociste a él, Pedro León, por cierto. Sí, cómo no. ¿A Cabré? A don Manuel Cabré. A don Manuel Cabré lo conociste. Sí. Una vez en la revista El Farol, que editaba hace un muñuño de años la Creole Petroleum Corporation, le hacían una entrevista a Manuel Cabré y yo recuerdo que él le decían, ¿qué siente usted cuando se le dice que usted es el pintor del Ávila? Y entonces él dijo, no, yo lo que hago es pintar Caracas, lo que pasa es que la vida siempre está ahí, yo no tengo la culpa. Que fue lo mismo que le pasó a los que hicieron los primeros planos o las primeras versiones grabadas, porque no había fotografía entonces de la ciudad, claro. Que los grabados antiguos de Caracas siempre tienen de fondo el Ávila. Una pregunta, perdona que te interrumpa, el grabado y el dibujo, ¿qué diferencia hay entre eso? El grabado es una forma... Estamos en divagancia. El grabado es una forma, diríamos, como de eternizar el dibujo y de multiplicarlo. Porque no es lo mismo dibujar en un papel que dibujar con un buril en una plancha metálica a la cual después uno le va a entintar y la va a usar como un sello. Imprime, cada vez que uno imprime, sale un dibujo, sale otro dibujo, grabado, que son grabados en el metal. Fíjate. De ahí viene lo de grabado porque es hecho en metal o en piedra. Ahora hay muchos procedimientos para multiplicar los dibujos en la actualidad que no son exactamente grabados, pero que producen el mismo efecto. El grabado de Rembrandt, el grabado de Goya, que son genios del grabado, como lo era Durero, es hecho en metal y se puede reproducir, bueno, lo que el metal aguante. Se pueden hacer 500, se pueden hacer tal vez 1000 copias del metal, que, bueno, va deteriorándose hasta que ya no sirve. Y yo estoy seguro que todos los divagadictos recordarán aquellos grabados de Caracas donde aparecen inclusive la ciudad de los techos rojos. Sí. Pero tú me ibas a decir algo de esos grabados que tú recuerdas, de esos grabados de Caracas de la época. Me refiero al hecho de que los grabadores de entonces, ninguno de ellos obviaba la presencia del Cerro del Ávila. El Ávila y Caracas son como una unidad. Nadie concibe Caracas sin el Ávila y viceversa. La prueba que a Caracas la llaman la Sultana del Ávila. Claro. Porque si algo desata el Ávila, además del lirismo de los caraqueños y la memoria de los caraqueños, es también la cursilería. Claro. Yo recuerdo personas que me han dicho con ojos soñadores, qué bello es el Ávila siempre cubierto de terciopelo. Claro, eso puede que sea verdad, pero dicho con los ojos entornados, es medio cursilón. Y sospechoso. Claro que altamente sospechoso. Tú dices que hablas de lo de la Sultana. Yo recuerdo cuando los 400 años de Caracas, en el año 1967, fue cuando el terremoto, ¿no? El terremoto de Caracas, ¿no? Sí, tiene esa afinidad. Ajá. Y el asunto es que Otilio Galíndez, el autor de, ustedes recuerdan, Caramba, mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido, son chispitas, a veces tus ojos, luna decembrina, perdona, mija, que no he pescado nada con la mar embravecida, con la mar que está picada. Y Otilio, cuando éramos miembros del Orfeo Universitario, componía aguinaldos. Las primeras producciones de Otilio, en volumen me refiero, eran los aguinaldos. Y él hizo un aguinaldo que se llama La Sultana del Ávila. Y decía, 400 años tiene la sultana. El Ávila dice que la vio nacer. El Ávila entonces coronó de flores, Caracas coqueta, te adornas con él. Y eso tiene que ver un poco, perdóname que tú estás en una onda lírica. No, es una onda, es un aguinaldo. Pero yo no puedo dejar... años tiene la sultana, un parrandón. Pero yo no puedo dejar de verlo en una onda humorística con una cosa que dicen sobre todo los mexicanos. Cuando les dicen viejos, dicen viejo, los cerros.
Es decir, que Caracas estaba cumpliendo 400 años, pero el Ávila tenía muchos más. La Fundación Unión Radio les está presentando Divagancias. Mira, Miguel, vamos a enseriarnos con esta cosa del Cerro del Ávila porque estamos tomándolo de una manera muy frívola y estamos como rehuyendo el tema. Yo voy a enfrentar el tema de los pintores con el Cerro del Ávila. ¿Tú me permites hacer una divagancia previa? Gabriel de Ávila era un personaje que fue conquistador de Caracas y que trabajaba bajo las órdenes de don Diego de Lozada. Diego de Lozada funda Caracas y Gabriel de Ávila era uno de los que venía con él. Y él se posesionó de unas tierras, de una estancia, de una hacienda, digámoslo así, a las faldas del Cerro El Ávila. Y por eso, por Gabriel de Ávila, es que ese cerro se llama el Cerro El Ávila. Claro, que por cierto, los caraqueños decimos el Cerro del Ávila. Pero resulta que es el Cerro Ávila o de Ávila, pero no del, porque se refiere a ese señor. O el Ávila. La gente como tierra de jugo, que no es la tierra del jugo, el cementerio, no es la tierra del jugo, como la gente dice, sino la tierra de jugo, porque el propietario de esa tierra se apellidaba Jugo. Entonces quiere decir que si Gabriel de Ávila es a quien se debe el nombre del Cerro Ávila, no puede ser el Cerro del Ávila porque no pertenece a alguien, sino que el Cerro El Ávila. Así pues, Gabriel de Ávila, dime. Después de esta interrupción como siempre, imprudente, claro, todas las mías, que tú has hecho de mi brillante disertación. Genial disertación. Era tan genial porque no había empezado. Bueno, pero ya se veía. Sobre la pintura y el Cerro del Ávila, debo decirte que el Cerro del Ávila ha sido siempre, desde que la pintura venezolana existe, también obsesión de los pintores. Los pintores venezolanos se han sentido siempre atraídos por ese paisaje, aunque ha habido algunos que lo han hecho de manera más asidua y de manera más brillante, pero todos de alguna manera. Yo estoy seguro que el gran pintor francés Camilo Pizarro, que vivió en Venezuela unos cuantos años, pintó el Ávila. Impresionismo francés. Gran impresionista. Él vivió aquí en Venezuela. El Banco Central tiene una colección magnífica y en la casona, de dibujos hechos aquí. Sí, señor. Y en la casona también hay una colección importante de obras pictóricas te lo voy a decir en francés, Camille Pizarro. Bueno, Pizarro pintó el Ávila. Seguro que la pintó, o por lo menos sintió la impresión de aquel... Bueno, era impresionista. Tenía que impresionarse. Un impresionista que no se impresiona, no es impresionista. Claro. Y entonces él debe haber hecho igual que Bollo. Emilio Bollo. Emilio Bollo, que también anduvo por aquí, siendo de por allá, y que tuvo mucho que ver con la evolución de la pintura venezolana con su trabajo. Él seguro que sintió el gran misterio del Ávila. Indudablemente que fue, sin embargo, con la aparición de la Escuela de Caracas, que es una derivación del Círculo de Bellas Artes, eso te iba a preguntar, fundado por Leoncio Martínez. Fíjate tú que una vez estábamos hablando del Círculo de Bellas Artes y teníamos como una dudita por allá de si le hicimos algún programa, porque podemos hacer cero. No sé, también, nosotros, mire, para hacer divagancia no tenemos chiste. Claro, a cualquier cosa hacemos un programa, o dos. También. Tú sabes que el Círculo de Bellas Artes, ya que lo nombras, había un gran poeta que era muy amigo de Leoncio Martínez, que era Paz Castillo. Fernando Paz Castillo, y él tuvo mucho que ver también con el Círculo, era miembro del Círculo de Bellas Artes. No. Pero fíjate un detallito que es interesante históricamente tocar. Hasta la aparición, me atrevo yo a decir, no sé, tú que sabes tanto y de tu erudición y tu sabiduría y tu genio y tu talento, una cosa que se pierde de vista, pues, el Círculo de Bellas Artes... No te interrumpí, ¿no? No, me parece, no, ni se te ocurra. No, es que no se me ocurre. Puedes seguir hablando. Habla lo que tú quieras, en esa onda. En esa onda. Que no te voy a interrumpir. Ok. Tú sabes que hasta la aparición del Círculo de Bellas Artes, todas las obras pictóricas, o en su inmensa mayoría,
eran sobre la epopeya independentista, ¿verdad? Sobre y todo de tema de gran influencia francesa, ¿no? Algunos de ellos magníficos, ¿no? Pero estás hablando de Michelena, de la parte francesa de Michelena. Y Cristóbal Rojas y Tobar es sobre todo la independencia y la batalla de Carabobo, que es su obra maestra. Claro. Pero eran pintores que pintaban la historia, un poco de acuerdo con lo que en Francia habían hecho los grandes de la pintura francesa del siglo XVIII, finales, y del siglo XIX. Pero el gran David, por ejemplo, que pintó las glorias de Napoleón y al propio Napoleón de una manera inolvidable, y aún Delacroix en Francia y Géricault pintaron hechos de tipo histórico que fueron ejemplares. Estamos hablando de 1800. 1800, Delacroix es de la primera mitad del 1800. 1800, sí. Pero lo que yo te comentaba... Pero estos pintores venezolanos recibieron esa influencia y era lo que pintaban. Clasicismo total. Claro, y academicismo. Y academicismo, claro. Y es el Círculo de Bellas Artes, la Escuela de Caracas, la que reacciona contra el academicismo de los pintores venezolanos y trae a Venezuela los frescos aires, diríamos, del impresionismo. Frescos aires en todo sentido, porque la pintura, esa pintura de gran claroscuro, que llamaban pintura de betún, que pintaban los pintores académicos de la época, era una pintura de interiores, de la parte de adentro de las casas, que era donde se producían esas penumbras. El niño enfermo de Michelena, la miseria, el desahucio, el de Carlota Corday. Claro. Todos esos cuadros de Michelena son realmente interiores, claro. Y la primera y última comunión, que es el interior de una iglesia, que es un cuadro muy dramático. Pero el Vuelvan Caras de Michelena, fíjate tú que es uno de los pocos cuadros épicos que él hace, ¿no? El Vuelvan Caras. Y eso es en exteriores. Pero fíjate tú que, como estamos hablando del Ávila... Pero no, es en exteriores, pero pintado un poco con el criterio académico de la pintura de interiores. Ese era el exterior donde pintan los impresionistas. Se van al campo y pintan ahí. Ahora, fíjate tú un detalle. Uno ve las luces que alumbran el Ávila, las nubes que crean matices a aquellas luces del sol, que uno ve el Ávila con aquella gama de colores tan hermosos, sobre todo cuando llueve, que el cielo, que la atmósfera se limpia un poco del smog de la ciudad caraqueña. Y yo me pregunto, ¿por qué antes los pintores venezolanos no trataron de copiar esa luz que fue propia de lo que ocurrió con los impresionistas, por ejemplo? La luz como fenómeno, los fenómenos de la luz, pues, que ocurren. Es que el fenómeno de la luz nunca fue especulado por los pintores en la forma como se lo plantearon posteriormente los impresionistas. Para ti, que eres científico, es importante señalar que la ciencia en aquel momento, previo al siglo XIX, del XVIII para atrás, no había estudiado el fenómeno de la luz como posteriormente se estudió. Uno de los teóricos científicos que influyó más en las concepciones impresionistas y posimpresionistas, divisionistas del color, fue un científico de apellido Chevreul. Chevreul hizo investigaciones acerca de la luz. Antes estaba Goethe, que había hablado de los 7 colores del iris, y Newton con la descomposición de la que Goethe habló más literariamente que científicamente, pero científicamente lo hizo el otro. Pero fíjate tú, como uno de los últimos representantes de la Ilustración, como grupo, así como Miranda, Francisco de Miranda fue una persona que tuvo que ver mucho con esa época histórica, es la Ilustración, y uno de los últimos personajes que llega a nosotros es nada más y nada menos que Alejandro Humboldt. Y Humboldt llega aquí en el año 1799, por allá por el oriente venezolano, y se traslada, y tú sabes para dónde fue a tener en el año 1800, fue para Calabozo, el pueblo mío. Humboldt. A donde fue Boves también. A donde fue Boves. No todo es meritorio en Calabozo. Pero es que ya estaba Carlos del Pozo y Sucre.
Carlos del Pozo y Sucre era un personaje reportado en el libro Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo de Alejandro Humboldt, y es reportado como la persona que comenzó a trabajar experimentos de electricidad, electroforesis, con aparatos que inclusive allá en Europa se estaban recién inventando. Humboldt se quedó estupefacto cuando vio aquello. Absolutamente, claro, y cuando vio fíjate tú lo que da hablar de la Ávila. Fíjate tú, y Carlos del Pozo y Sucre, dice un amigo mío calaboceño, que dice que fue el primero que construyó un cable de alta tensión desde Calabozo a San Fernando de Apures, porque agarró un poco de tembladores y los tiró desde ahí para abajo, hizo el primer cable de alta tensión del cual tenga conocimiento de la historia de la humanidad. Pero te voy a decir una cosa, ahora que estás hablando de la ilustración. En materia de ilustración, Toulouse-Lautrec. Una ilustración de Toulouse-Lautrec es algo extraordinario. Y volvemos al tema del impresionismo, al hablar de Toulouse-Lautrec, que no era exactamente impresionista, sino posimpresionista. Y volvemos al tema de la Escuela de Caracas, y Pizarro, que descubrió el paisaje. No, Pizarro ya está atrás. Está raspado. Está raspado con el impresionismo. La Fundación Unión Radio les está presentando Divagancias. Y el Ávila, visto por científicos, como estábamos hablando en la parte anterior de esta divagancia dedicada al Ávila, está por Humboldt, si no se habían dado cuenta, si dedicada al Ávila. Exactamente. Pero es que Humboldt sube a la silla de Caracas en el año 1800 y reporta una cantidad de cosas, inclusive reporta unas fumarolas. Y hubo una época que se hablaba de que si el Ávila era un volcán, pero menos mal que no, porque imagínate tú que haríamos nosotros aquí. Es lo que faltaba. Es lo que faltaba. Sería el colmo de todos los colmos. Pero el asunto es que Humboldt subió allí a la silla de Caracas. Pero el Ávila es una especie de biombo que tenemos ahí los caraqueños. Claro. Y no hay ciclón que entre. Oye, ¿verdad? Claro, hay los grandes ciclones del Caribe, las grandes tormentas del Caribe que en cierta época del año azotan toda Centroamérica prácticamente. Cuando ven el Ávila se asustan. Cuando ven el Ávila chocan ahí y se devuelven. Sí, no, dice se asustan porque imagínate tú. Si no Caracas estuviera totalmente, si fuera una llanura, lo que hubiera ahí estuviera la intemperie y el ventarrón que entraría a Caracas. Ahora imagínate tú con todo. ¿Qué hubiese pasado con Manuel Cabré si el Ávila no estuviera allí? Si esto fuera... No calumnia a los pintores. La verdad es que Manuel Cabré no dependía tanto del Ávila. ¿Ah, no? Yo creo que es el Ávila el que depende de Manuel Cabré. Si nosotros no hubiéramos tenido un Manuel Cabré, no nos hubiéramos dado cuenta de lo bonito que es el cerro. No cabríamos. Porque la verdad es, claro... Eso lo publicó el Morrocoy Azul. ¿Cómo es eso? Cabré. ¿Cuántos pasos daré? Que iban subiendo a un autobús. Ajá. Y entonces cuando dice, el autobús estaba bastante lleno, ¿no? Ajá. Y dice uno de ellos, el grupo de intelectuales, Cabré. Le dijo, no, él ya entró. Eso está como el poema aquel de la obra de teatro de Andrés Eloy Blanco, con la zarina y Miranda. Venezuela huele a oro. Sí, esa es otra. Es un teatro para leer. Es un teatro para leer, entonces está Miranda con la zarina y en ese momento... Zar. Y Miranda le dice, no, Sargo. Claro, porque viene el zar. Exactamente. Y entonces ella dice zar. Bueno, pero resulta que Manuel Cabré efectivamente pintó el Ávila y es conocido como el pintor del Ávila, pero hay otro pintor no tan contemporáneo, sí contemporáneo porque vivieron juntos, pero con cierta diferencia de tiempo, que es Pedro Ángel González. Fue profesor tuyo, Pedro León. Pedro Ángel González pintó el Ávila de una manera prodigiosa y muy distinta, por cierto, a la manera de Cabré, porque Cabré se fijaba mucho en el movimiento de masas, diríamos, de toda la forma del Ávila y el colorido, diríamos algo así como primaveral del Ávila. Mientras que Pedro Ángel González pinta el Ávila en el atardecer, pinta el Ávila cuando está nebuloso el tiempo, y es otro Ávila que los caraqueños conocemos muy bien, porque es muy azul, bellísimo. A mí me llama mucho la atención lo de Cabré,
porque imagínate tú, Cabré, casi 60 años o más de 60 años pintando el mismo paisaje y cada cuadro es diferente al otro. Y la luz que él percibió a una hora, a la otra hora, las nubes que paseaban. Perdona un momentico, eso me llama la atención. No solamente tu Zapata pintando todos los días cromotico. Claro, no solamente santo. El Ávila todos los días pintado por Cabré y todos los días distinto al otro cuadro, sino que además el Ávila que pintó Cabré no es el Ávila y el paisaje caraqueño que lo acompaña que vemos hoy. Hay cuadros del Ávila de Cabré, el Ávila desde la Urbina, por ejemplo, claro. En donde se ve la Urbina es una llanura. Sí, señor. Es urbanización de rascacielos, que es en este momento la Urbina. Ajá. La Urbina y sus alrededores. En aquel momento es un mogote, una sola llanura llena de árboles y de matas. Y los árboles son las mismas matas, pero León. Claro, ¿perdón? Los árboles son las mismas matas. Árbol y mata es lo mismo. Sí, vale. Pero bueno, no importa, no vamos a entrar en esa explicación biológica. No me veas así. Entonces, sigue, perdona que te interrumpa. Yo sospecho que no es lo mismo. Yo voy a buscar en un diccionario y yo ruego a nuestros oyentes que lo busquen, que árbol y mata no es lo mismo. Ah, bueno, está bien. En la obra de don Rómulo Gallegos, en cualquiera de sus obras, pero sobre todo en Doña Bárbara, hablan de algo que ellos llaman una mata. Ajá. Y una mata es un conjunto de árboles, un conjunto de matas. En el llano, que todo es llanura y todo es un pajonal, de repente aparece un grupo de árboles, como una especie de oasis. Eso se llama mata. Bosque de galería. Eso es según tú. Pero según Rómulo Gallegos, que tienes una cierta autoridad en la materia, yo creo, se llama mata. Nosotros vivimos bajo la matita y nosotros vivimos bajo la matita. Y hay la mata carmelera. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Cómo no? Ahí mataron a Joaquín. Ah, bueno, la mata... Joaquín Crespo. Esa mata carmelera no es un árbol, es un conjunto de árboles que se llama mata. Y esto que acabo de decir mata todo lo que tú estás argumentando. ¿Te acuerdas? Mata del ánima sola, boquerón de banco largo. Mata del ánima sola, que no es un árbol. La mata del ánima sola es un conjunto de árboles que se llama la mata de... Está bien, claro que León. Sí. Entonces el maestro Manuel Cabré pintó el Ávila desde la Urbina y habían matas y árboles. Matas y árboles, matas hechas de árboles. Y el paisaje es completamente distinto. Por cierto, ese paisaje mío, del cual tú hablaste al principio, claro, que es como una llamarada el cerro, es desde la Urbina. En esa época en que yo pinté ese paisaje, yo vivía en la Urbina. Y yo desde la Urbina... Naturalmente, no en la Urbina de Cabré. Yo vivía en el 7º piso, en el penthouse de un edificio, desde donde se veía el Ávila y toda Caracas, en esa dirección en que yo lo pinté. Yo pinté el Ávila envuelto en llamas desde la Urbina. Pero fíjate, un poco el mismo paisaje que pintó muchas veces Manuel Cabré. Ahora, el maestro Pedro Ángel González, quien vivía en La Pastora, yo visité su casa allá en La Pastora, y el maestro Pedro Ángel González fue profesor tuyo en la escuela de... El maestro Pedro Ángel González era maestro, por cierto, justamente de lo que tú me preguntaste al principio, de grabado. Porque él era un gran grabador, era un conocedor profundo del oficio de grabador y él era profesor de grabado. Fue maestro mío efectivamente, pero durante muy breve tiempo, porque yo después dejé el grabado, que era una materia opcional en el estudio de arte puro que yo realizaba, y lo cambié por cerámica, porque en cerámica había más amigos míos y yo prefería estar en el taller de cerámica. Tú siempre en el compinchamiento. Claro, pero en alguna oportunidad me tocó escuchar al maestro Pedro Ángel González explicándonos muchas cosas relacionadas con el grabado. Pedro Ángel González tiene unos cuantos grabados famosos realizados por él, que son copia de obras de Michelena. Hay un cuadro de Michelena que se llama Pentesilea, que Pedro Ángel González lo reprodujo en grabado. Y Pedro Ángel González, por cierto, hizo grabados
para etiquetas de productos como cigarrillos, hace muchos años, naturalmente, a principios de siglo, que eran hechas a mano, que eran hechas en piedra, y él me contaba que él había hecho la etiqueta de un cigarrillo que se llamaba Bandera Roja. Imagínate tú, eso era y que eso lo había hecho él en grabado y que eso lo habían reproducido en las etiquetas. Era como fumarse un triqui-track. En los envoltorios de los cigarros. Estamos hablando de grabado, claro, no de cigarros. No de cigarros, porque por eso está prohibido. Pero te quería comentar de un personaje de esos, como estamos hablando de pintores y cantores del Ávila, hay un personaje que se llamaba César Arrechedera Amador. Y él... Pero yo no lo conozco. Bueno, pero es que él era un personaje, ¿cómo lo vas a conocer? Si su nombre, él cantaba y tocaba guitarra y se ponía un sombrero pelo de guama y se ponía un liqui. Yo no conozco ninguna arrechedera que cantara. Ese era... Claro. ¿Quién va a cantar con ese apellido? Claro. Entonces, él se llamaba, le cambiaron el nombre porque él comenzó a trabajar en la radio y le cambiaron el nombre y que era muy difícil de pronunciar. Eso de César. Y hubo un comentarista taurino, por cierto, que le cambió el nombre, le dijo, no, tú te vas a llamar, en vez de César Arrechedera Amador, que era su nombre de pila, le puso César del Ávila. Y es el que compone, Pedro León, entre otras cosas. Cuando vendía los mangos en mi carreta por la quebrada, junto con mi negrita voy pregonando a la vecindad. Alegre pregonaba, llegó el manguero, hay que aprovechar el manguero, que es un merengue caraqueño bellísimo, que es un pregón de esa Caracas, claro, donde habían pregoneros, y compone un tema que es un corrido, que es el célebre Pavo Real. Y cuando yo estaba en Sacbén, llegó una reclamación de César del Ávila, porque José Luis Rodríguez había grabado eso y le había cambiado el ritmo. Y entonces Sacbén preparó la cosa pues para demandar a José Luis Rodríguez. O sea que un problema no de Pavo, sino de Real. De Real, efectivamente. Entonces, pero cuando llegó el cheque de las primeras regalías, César del Ávila, digo, mira, vamos a dejar la cosa... se empavó. Vamos a dejar la cosa de ese tamaño, dame acá mi cheque. Y después le hicieron una entrevista y le preguntaron a César del Ávila que qué opinaba él de ese cambio de ritmo que había hecho José Luis Rodríguez de su Pavo Real, de su corrido. Y entonces César del Ávila dijo, chico, a mí me parece muy bueno, porque así se internacionaliza más mi música. O sea, dólar. Dólar le hace dólar. Y entonces así pues, Pedro León, se acabaron estas divagancias. Y no hemos hablado del Ávila. Vamos a hablar en el próximo programa que grabemos. Lo vamos a hacer con lo que resta de Ávila. Ok, está bien. Entonces que es el 99%. Exactamente. Entonces vamos a escuchar el Pavo Real de César del Ávila, dedicado a él. Y nos despedimos. Y nos despedimos ya hasta la próxima divagancia. Yo te voy a decir una cosa. Ajá, dime. Que María Teresa Beisacher fue la postproducción o la postproductora. Ajá. Pues sí. Déjame decírtelo en perfecto alemán. Weisacher. Y el audio y el montaje estuvo Fernando Camacho y José Montesino. Y estas fueron las divagancias. Muchas gracias. Un placer, maestro Pedro León Zapata. Igualmente. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves y Pedro León Zapata.